Hola, muy buenos días, queridas familias y amigos. Vamos a hablar acerca del discipulado familiar más familia. Revisaremos la clase uno, donde hablaremos que la familia es el plan de Dios, donde se detallará que la familia es la idea de Dios desde el origen y que Dios puede restaurarla y que es importante formar familias fuertes. Nos preguntamos, ¿por qué debemos preocuparnos tanto por el tema de la familia? ¿O la familia realmente importa? Estas son las preguntas que debemos responder de una manera convincente. La familia tiene una importancia fundamental para Dios y para nosotros en la iglesia y en el hogar. Ignorar esta realidad podría representar un riesgo que recae sobre nosotros como pastores y padres de familia. La familia es el plan de Dios. En el primer capítulo del libro de Génesis, Dios establece de manera clara el propósito fundamental de la creación de la familia. Génesis 1 del 26 al 28 nos dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos, es decir, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no física, sino una personalidad espiritual y semejanza moral, y señoréese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, concediéndole cierta autoridad, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, poniendo bajo tu autoridad. Y señoread, dominar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en la versión Reina Valera de 1960. El propósito principal de Dios al crear la humanidad y por tanto a la familia conformada por un varón y una mujer, de acuerdo a Génesis 1:27, es que llevemos su imagen o su justicia y santidad, es decir, que vivamos en justicia y santidad y reflejemos su gloria en todo el mundo. Una palabra comúnmente utilizada para describir la naturaleza y el carácter de justicia y santidad de Dios es gloria. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y reconozcan y honren y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El gran propósito de la familia es exaltar y magnificar su gloria, es decir, su naturaleza y carácter, a través de la manera en que viven en el mundo. Dios nos manda a formar familias fuertes. El plan original de Dios en la creación implica el uso de la familia, portadora de su gloria, para extender su autoridad divina más allá de los confines del jardín del Edén. Este fue el llamado divino para la familia. Sin embargo, con la caída de la humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de una vida conforme al propósito de Dios. Queremos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos gobernar nuestra propia vida en lugar de seguir la guía de Dios. Esto nos lleva al tema de reino. Cada reino está compuesto por un rey, sus súbditos y un modo de vida que obedece al gobierno del rey. El reino de Dios se menciona en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra reino en la Biblia se refiere al reinado de Dios. Él es el rey que gobierna sobre su pueblo y sobre todas las cosas. El Salmo 103:19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Versión Reina Valera de 1960.
El libro de Daniel 4:3 nos dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación, en la versión Reina Valera de 1960. Dios es el rey de la tierra y está tratando de establecer su reino, su gobierno en la tierra. Su reino se expande en nosotros cuando nos sometemos cada vez más a su autoridad. En y a través de Jesús, Dios nuestro Rey está estableciendo su reino de salvación a través de su victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte. Él establece su gobierno en los corazones de su pueblo, que voluntariamente se somete a la autoridad de Dios. Cuando más permitimos que Dios gobierne sobre nosotros, más se establece su reino en nuestras vidas. Esto no se limita únicamente a nuestra vida en la iglesia, sino que también abarca cómo vivimos en nuestros hogares. El discipulado familiar se trata de construir el reino en el ámbito del hogar. Y este se refiere a cuánto crecemos al permitir que Dios gobierne nuestras vidas, al someternos a su forma de vivir en el hogar. El plan global de Dios sobre la familia desde el inicio en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la creación, ¿cómo se explica que la familia fue creada desde el inicio en la creación? De manera intencional, que Dios, como parte estratégica de su plan para construir su reino en la tierra, debe ser el instrumento de Dios para manifestar, magnificar su gloria en la tierra. Cuando hablamos de Abraham en Génesis 12:3, Dios hizo un pacto especial con su pueblo, con Abraham, antes de que su nombre cambiara a Abraham y su descendencia. Este pacto vino acompañado de una promesa de Dios: bendeciré, haré el bien, beneficiaré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren desprecie, deshonre, tengan desprecio de ustedes. Maldeciré, es decir, someteré a mi ira y juicio, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿A quiénes iban dirigidas las bendiciones? A todas las familias, a todas las naciones de la tierra. La familia es el objetivo central de Dios. Dios llamó a Abraham no solo para que guiara a toda la nación según su voluntad, vivir una vida que engrandeciera su gloria, sino también para asegurarse de que discipulara a su propia familia para que ellos también siguieran sus caminos. Génesis 18:19 dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El amor por Dios no se transmite automáticamente a otra persona simplemente porque permanecen juntos. Se requieren esfuerzos deliberados a través del discipulado para transmitir la fe en Dios de una persona a otra. En el caso de Abraham, de él a los miembros de su familia, este aspecto es de suma importancia para Dios, para que las futuras generaciones continúen llevando su imagen y participen activamente en la edificación de su reino en la tierra. Este ha sido el método de Dios desde la creación de la humanidad. En el Nuevo Testamento, nuestro Salvador, cuando llegó el momento en que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, lo hizo a través de la familia de José y María. Fue en ese hogar donde Jesús creció y se preparó para su ministerio en la tierra. Lucas 2:52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, en la versión Reina Valera de 1960. Cuando a Jesús le preguntaron sobre el matrimonio y el divorcio en Mateo 19, él dirigió la atención de los líderes religiosos que lo interrogaban, haciendo el diseño original de la familia, siendo el fundamento el matrimonio en la creación.
Para Jesús, el papel que desempeña la familia sigue siendo fundamental y su rol no disminuye en lo absoluto con su plan redentor. La familia continúa siendo un lugar vital donde su pueblo habita para cumplir su misión tanto en el hogar como en el mundo. En Efesios 5:21 hasta el 6 al 9 se le conoce comúnmente como el código de la conducta cristiana en el hogar. Describe cómo un discípulo lleno del Espíritu Santo debe vivir en casa y cómo debería ser el hogar donde vive el discípulo. El hogar en donde un discípulo madura al vivir en la familia, las verdades relacionadas con el matrimonio, la crianza de los hijos, el desarrollo de la fe, el liderazgo en el hogar, el cuidado de los mayores. También es el lugar donde se extiende el gobierno del reino de Dios. Esto sucede cuando el discípulo crece viviendo cada vez más de acuerdo con los caminos de Dios en la vida del hogar. El gobierno del reino también se expande cuando los miembros no creyentes en el hogar aceptan vivir cada vez más de acuerdo a los mandamientos de Dios. En Efesios vemos nuevamente el papel vital que desempeñan las familias de los miembros de la iglesia en el plan de construir el reino de Dios en la época del Nuevo Testamento. El lugar crucial donde se decide en gran medida los resultados religiosos de los jóvenes no es en la congregación ni en la comunidad, sino en el hogar. Muy agradecidos y nos vemos en el siguiente podcast.